Ya tenemos campeón de la NBA. Los Denver Nuggets se hacen con el primer título de la historia de la franquicia. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de American Screen Sports. Bienvenidos al análisis de las finales de la NBA, donde los Nuggets se han llevado la victoria contra los Heat 4-1. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, esto se acabó. Hasta septiembre no tenemos ya deportes que analizar, pero bueno, tendremos otros programas, como bien sabe nuestra audiencia. Y nada, Denver se convierte en el campeón número 20 de la NBA. Es decir, que solo quedan 10 franquicias por ganar esta liga. Veremos a ver. Quedan 10 y bueno, no hay NFL y NBA hasta dentro de unos meses, pero seguro que muchas cosas de las que hablar. David, se acabó la NBA, pero un año que ha pasado de todo. Una montaña rusa de años, la verdad. Bueno, ya tenemos un nuevo campeón, como has dicho. Es lo bueno de esta liga. Lo bueno de esta liga es que es cíclica, que puede ganar en cualquier franquicia. Para los muy clásicos, a veces, sobre todo nuestro público en Europa, que a veces piensa que no se puede ganar un anillo en cualquier equipo. Denver consigue el primer anillo después de muchísimos años. Era una de esas franquicias que nunca, bueno, conseguía nada. Aquella época de los 80 en el que era un equipo muy anotador, pero no conseguía nada, y después la época de Carmelo Anthony, etcétera, que intentó luchar, pero tampoco llegaba lejos. Y ahora mismo, con un equipo, digamos, construido a través del draft, con Jokic, con Murray, con un trabajo con Michael Porter Jr., pues, y un trabajo a la larga con Mike Malone, con la apuesta de un entrenador neoyorquino, por cierto, Iván, que es el segundo entrenador neoyorquino que gana la NBA tras Larry Brown. Y la verdad que, bueno, una gran noticia para el equipo. Y bueno, algunos pequeños palitos que iremos dando en estas finales, en mi opinión. Un Denver que es un equipo que, la verdad que sigo sin descifrar a qué juega. Es un equipo muy racheado y que no defiende muy bien. Y ante un Miami que, bueno, le pedíamos un poquito más, porque les pedíamos un poquito más, pero hay que reconocer que era un octavo. Pues es un auténtico milagro que este octavo era lo que era. Era al final, hablábamos fuera de antena, que Miami era el peor equipo en la temporada regular en anotación, que se dice pronto. El milagro absoluto de lo que había hecho en la conferencia era inanalizable en ocasiones, y la verdad que al final le han faltado muchísimas armas. Los underdogs no han funcionado, y un poquito un palo para mi opinión, para mí el mejor entrenador de la NBA es Spoelstra, pero hay que darle un palo. Sigo sin entender, espero que en los próximos días se den algún tipo de explicación por qué no ha jugado Tyler Hero, porque les hacían falta puntos. Ese es el gran Y dilema. ¿Por qué no ha jugado? Pero sobre bueno, todo vamos a poner un poco en contexto. Denver Nuggets 4, Miami Heat 1. Así ha sido la eliminatoria. Y aquí os voy a poner para que veáis un poquito las estadísticas generales de lo que ha sido toda la serie. Para que veamos que Miami no ha llegado ni a los 100 puntos. O sea que ha vuelto a ser el equipo de la temporada regular. 96,4 de media en estas finales. Denver 104,6. Y ha destacado mucho, sobre todo, el rebote. En el rebote, por ejemplo, pues ha sido superior Denver Nuggets. Y en los triples han estado muy parejos. 33, 34%. Muy malos los equipos desde la línea de tres, hay que decirlo. Y tenemos como MVP de las finales, sin sorpresas, sin ninguna sorpresa, a Nikola Jokic con 30,2 puntos, 14 rebotes y 7,2 asistencias. Bueno, esto es el desglose general de lo que han sido los números de las finales de la NBA. Luego iremos hablando un poquito de los partidos números 3, 4 y 5, que no los hemos tocado. Pero en términos generales, Denver Nuggets se le ha visto muy superior. Se ha visto continuamente, lo comentábamos, incluso durante el quinto partido, que en cualquier momento que le entrasen los tiros, Denver se lo iban a llevar fácil. Y así fue. Les entraron los tiros, metieron los tiros libres al final. Y nada, Miami, pese al arreol de Jimmy Butler en el último cuarto, esos 13 puntos consecutivos, nada, les faltaba algo y les faltaban puntos. Por eso, David, lo que has comentado, ¿por qué no ha jugado Tyler Hill? Eso va a ser Yo una es que, polémica mira, muy grande. y sobre igual me todo voy a estando extender un poco activo. en estas. Sí, Fernando. No, no, que sobre todo estando activo, porque si sabes que no va a jugar, pues no lo pongas como que va a jugar, porque al final yo creo que te llevas la crítica porque si has dicho antes del partido, oye, Tyler Hero está disponible para jugar y necesitas a un jugador que es una de las estrellas de tu equipo, no tiene mucho sentido.
Nah, un Y es que palito para mira, va a Spoelstra ser un ahí, poco, pero bueno. va a ser un poco curioso este análisis que vamos a hacer para los que nos ven un poquito, pero quiero, por ejemplo, enfocar qué ha pasado un poquito, intentar analizar, porque creo que muchos analistas, incluso nosotros mismos, estamos un poco perdidos, ¿no?, con lo que ha ocurrido en estas finales de la NBA. Creo que, por ejemplo, yo siempre explico que el deporte, que quede claro, la NBA, en mi opinión, es una de las ligas más justas, suele ser en el 90%, 95% de las ocasiones en toda su historia el justo campeón, porque juegas 82 partidos y luego suele ser al mejor de 7, y en el pasado era el mejor de 5, pero actualmente es el mejor de 7. En teoría es más difícil, pero a veces ocurren circunstancias, ocurren lesiones, ocurren cruces y sobre todo ocurren circunstancias. Denver, comentaba Fernando fuera de antena, para él ha sido el equipo más regular, ¿no?, más de la temporada, digamos, o más constante, digamos, pero bueno, hay que también tener en cuenta la conferencia el debacle de Bucks, que fue el mejor récord de la NBA, o Boston, perdiendo en las finales, que en mi opinión eran mejores equipos que Denver. En mi opinión, creo que una final de Denver ante estos equipos hubiese sido otra cosa. Pero bueno, Miami hizo el milagro y es lo que ha ocurrido. Pero Denver ha sido regular en un oeste que, hay que ser claros, ha sido peor en la temporada regular. Muchas dudas, muchos equipos, unos Lakers que venían de menos a más, incomprensiblemente, unos Phoenix Suns que eran un nuevo equipo que acaba de llevar Kevin Durant. Estamos hablando de unos Warriors que fueron muy irregulares, los campeones incomprensiblemente también, con muchas lesiones de esos equipos. ¿Es parte del juego? Sí, pero a veces para ganar es necesario que ocurran estas cosas. Luego Denver se enfrentó en una primera fase, con todo el respeto de los Wolves, es un equipo inconsistente, no lo siguiente. Se enfrentó en una segunda fase ante unos Phoenix Suns, que estamos diciendo que es un equipo en construcción, en el que Kevin Durant llevaba 10-12 partidos, y por mucho que se diga, la lesión de Chris Paul es muy importante, por mucho que se comente, que por cierto ha sido cortado por Phoenix Suns, ya lo decimos también en el programa, y al final sí que la final del oeste fue una cosa incomprensible, el 4-0 entre Lakers, que vendían de menos a más, pero en estas finales creo que no ha habido rival en ningún momento, porque Denver yo creo que sigue siendo un equipo racheado, que no juega un gran baloncesto, que no defiende muy bien, eso sí, que tiene 6 jugadores que han conseguido que funcionen de una forma muy engrasada. Y me voy a fijar en un dato muy importante. En la época de las estadísticas, y en el caso de Jokic, que tiene unas estadísticas bárbaras, increíbles, históricas, yo hace tiempo que, sobre todo en los últimos 5 años, he perdido ese rumbo de las estadísticas. Creía que nunca me iba a pasar eso, pero lo he perdido. Lo he perdido porque estoy viendo en este nuevo baloncesto en el que se suman cosas que yo creo que en otras épocas, y no soy muy miticista de otras épocas, pero creo que eh, valían más. Hubo unas declaraciones de Pau Gasol cuando se le retiró la camiseta que hablaba un poco de esto, de este nuevo baloncesto, un poco. Y Pau Gasol es una persona muy sensata y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo. Y el ejemplo más claro es Murray. Murray, recordemos, es un microondas, es un grandísimo jugador, nadie lo niega, pero recordemos que nunca ha sido All-Star y que no se prodiga por dar asistencias. Bueno, batió un récord en estas finales, 4 partidos consecutivos con más de 10 asistencias. Y tú dices, ¿es un creador de juego? Yo no lo creo. No sé si lo pensáis vosotros, no sé si los espectadores lo piensan o no. Y yo creo que eso se debe a que ese momento, esa dinámica, ese hype de varios jugadores, de Gordo metiendo triples, de Carnell Pop, que no está tan bien, pero los ha metido, de Bruce Brown, de Christian Brown, el chico. Cuando te sale todo de cara, todo funciona, pues sumas números, y Jokic pues, se beneficia también de eso. Por eso también hace esas estadísticas tan espectaculares. Porque sus compañeros, en otras épocas, en otros momentos, se hubieran considerado o no asistencias o asistencias de diferente manera. Y ya sabemos que vivimos en la época. Siempre tenemos el debate que Iván lo defiende mucho de Westbrook, ¿no? Los triples dobles famosos de Westbrook que parecen fáciles. Actualmente Doncic también hace esto muchísimo. Entonces, esa es una reflexión general para encabezar en el partido. Y ahora os dejo un poquito que si queréis comentéis vosotros qué opináis un poco. Yo quería hacer una reflexión sobre Nikola Jokic. Y todo esto viene por una tendencia clara de jugadores con un nivel de IQ impresionante, de jugadores europeos. Hablaba Doncic en el podcast de JJ Redick el año pasado y le preguntaban que si era más fácil anotar en el baloncesto europeo o la NBA. Y él decía que claramente era mucho más fácil anotar en la NBA. Entonces, esto lo hemos visto elevado a la máxima potencia en un jugador como Nikola Jokic, aprovechándose de estas circunstancias, porque un dato curioso, que, bueno, que hay que darlo,
Es la primera vez en la historia de los playoffs que un jugador lidera en puntos, rebotes y asistencias. Ha metido 600 puntos, 269 rebotes y 190 asistencias. Y es curioso porque es un jugador que él mismo lo ha expresado, le importa un pepino el baloncesto. O sea, le importa un pepino. O sea, le han hecho la entrevista al acabar el partido y le han dicho, oye, ¿qué se siente al haber ganado la NBA? Y dice, bueno, estoy muy orgulloso, el trabajo está hecho y ahora podemos irnos a casa. Refiriéndose a su familia. Quiere ir con los caballos, ¿no? Los caballos. Le interesa cuando está jugando, pero una vez que acaba, no, una vez que acaba, se acabó. Entonces es curioso, pero lo que pasa es que luego, como vengo diciendo, creo que tiene una inteligencia de visión de juego que le permite, a pesar de no tener un físico para jugar al baloncesto como cualquier otra estrella americana, pues le permite en este momento particular del baloncesto que nos encontramos, pues destacar. Entonces eso lo ha aprovechado rodeándose de una serie de grandes trabajadores, como son los compañeros de Denver, para conseguir unas estadísticas que no se hubieran conseguido en otra época y aprovechar pues lo que vengo diciendo un poco por mi parte en los últimos años. Creo que el baloncesto americano está atravesando una crisis. El baloncesto americano me refiero a los jugadores que de Américas, jugadores nacionalizados americanos. Si nos fijamos en los últimos MVPs, en los últimos equipos, quitando a lo mejor Stephen Curry, LeBron James, pero falta. Las nuevas generaciones le falta una estrella americana. Y creo que eso, a largo plazo, como bien comentamos fuera de antena, es verdad que puede hacer que la NBA pierda un poco de interés en los Estados Unidos. Y bueno, ahí os dejo esta reflexión. Pero es que eso no solo es esa reflexión, no sé qué pensar Iván, pero eso es un poco trampa decir que es la época del baloncesto europeo. No, estamos hablando de 3 o 4 jugadores, no hay más. Luego es un solar, absoluto. Eso lo decía pero Antonio muy Rodríguez. dominantes. Sí, pero el problema es que son muy dominantes o sea, muy llamativos y muy dominantes en cuanto que han ganado la mayoría de los premios en los últimos años. Por eso, sí. Mira, yo no sé cómo lo ve Iván. Hay una cosa hoy, por ejemplo, hoy viendo el partido del ACB, el Juventud Real Madrid, comentaban los comentaristas ahí de Movistar, que muchos jugadores jóvenes, de hecho uno que está en el Juventud, se están yendo a las universidades americanas. Están empezando a irse a las universidades americanas. Bueno, esto igual lo solicitan también porque tienen mucha inteligencia en el juego, los quieren desarrollar allá y ya, pues con esa mentalidad de llevar unos cuantos años jugando en América, pues mira, como Santi Aldama o jugadores así, que ya los tengan más hechos. Eso hace años ni se les pasaba por la cabeza. Es que ni se les... Y ahora lo tienen ahí metido y va a pasar cada vez más y más y más con jugadores jóvenes, no solo digo de España, ya digo de Europa, no solo de españoles. Y eso lo van a hacer. Y ahora que pueden contar con patrocinios, pues más aún. Entonces sí, eso puede afectar todo también este tema, Iván, si te recuerdas, ya lo hemos comentado en otros programas, hemos analizado esto muy bien de estos jugadores que se están trasladando, la Liga Australiana, África, todo lo que está pasando. Pero entrando ya en el juego, ¿no? Que creo que igual nos interesa ahora hablar un poquito más del juego. Creo que eso que estás diciendo del nuevo básquet, ¿no? De que hacen estadísticas muy sencillas, de que es más fácil entrar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es una tirada que ha hecho Doncic para quedar bien, que es más difícil meter puntos en Europa que tal, porque creo que no es cierto. Creo que el baloncesto europeo, yo no veo diferencias, yo para mí es baloncesto, da igual donde se juegue, y creo que se debe a otro estilo simplemente, ya que ellos aprovechan esa dinámica de ese básquet más agresivo. Aquí en Europa, pues claro, aquí las defensas pues son cerradas y se dedican un poco, pero el nivel es mucho más bajo. O sea, sinceramente. Se juega mucha zona en Europa, que es lo que, volviendo a las finales, es lo que intenta poner en práctica una y otra vez Spoelstra. Pero bueno, Jokic los pones ahí en la bombilla y a distribuir el juego o con sus tiritos de cerca, que no falla uno, hay que decirlo, que es que no falla. Pero, en el último partido ha hecho 12 y 16, casi todos tiritos de ahí, de Harlan. Sí, la pintura. No, y luego, mira, yo sí que me doy cuenta, es una cosa mía personal, no se está dando la impresión de que faltan conceptos defensivos, que estos jugadores en otras épocas no hubieran hecho estos números porque creo, en mi opinión, que da la sensación de que pueden ser defendidos mucho mejor. A mí, por ejemplo, hoy, en todas las finales, ¿cómo es posible que tengas a Vincent, que le pasa 20 centímetros, pueda estar defendiendo
a Jokic. No tiene No, sentido, pero por eso lo que dice absolutamente. Iván, que no hay jugadores físicos, o sea, no hay tantos jugadores físicos Luego que te puedan corta por defender. debajo de la zona, te corta Gordon, o te corta incluso Brown, que físicamente es un atleta. Te cortan por ahí y te destrozan si pones a Jokic a distribuir el balón. ¿Por qué no puedes poner a Adebayo con Jokic? Porque si pones a Adebayo con Jokic, se queda un hueco Debería, dentro, que lo aprovechan para las puertas atrás de Gordon, sobre todo, incluso Porter, porque Porter ha anotado en estas finales mucho más de dentro, parecía un jugador interior que un jugador exterior, porque no metía una, es que no metía una, hay que decirlo, de fuera no metía una, pero por ejemplo aquí el ajuste en estas finales increíble. igual hubiera ido por ese camino. El problema es que, bueno, vale, Zeller, que en algunos momentos de otros eliminatorios lo había hecho bien, haber jugado con 2 interiores. Dices, no, es que voy a jugar con pequeños, voy a jugar con tiradores, pero si no estás metiendo ningún triple, si Strauss no ha funcionado, si Vincenz no ha funcionado más que 2 partidos, si Caleb Martin, que hablábamos muy bien en la primera ronda, ha desaparecido absolutamente. Es tremendo. Si eso no te está funcionando, si tu receta ante este equipo, que estamos de acuerdo que Denver sí que es mucho más físico, porque Michael Porter mide 2,08, Jokic pues mide 2,11, 2,13, Gordon es un monstruo físicamente. Entonces, pues igual tienes que empezar a jugar con jugadores más físicos en este caso, ¿no? Y bueno, que no los tienes, pues bueno, los intentas buscar, no lo sé, de alguna manera, pero jugar con un quinteto más alto, ¿no? Y haber jugado de otra forma. Y lo que ha buscado Miami un poquito, y es por eso, porque estamos de acuerdo, Iván ha hecho un repaso que ha acabado, vale, que estamos de acuerdo que es unas finales, en los playoffs se mete menos puntos, pero estamos hablando en el baloncesto actual que se mete más puntos, y ha sido una final muy triste. Tampoco Denver ha hecho una gran una anotación, 104 puntos. No, no, No Entonces, metía, es una... es que no que metieron es una de fuera sorprendente. tampoco, es que no No, que es metían. sorprendente, que es lo que decía Iván, que es sorprendente que yo creo que Miami ha perdido una oportunidad de oro hoy, porque un equipo que gana un partido metiendo 5 triples de 28 Denver hoy, es un 18% en tiros de 3 y acaba ganando el partido. Es Bueno, que y creo que el principal problema de este partido, que veremos a ver si estaba lesionado o no, creo que se llama Jimmy Butler. A Jimmy Butler, el partido que hace hoy Jimmy Butler es paupérrimo, quitando los últimos minutos que aparece ahí con la capa de superhéroe, pero muy tarde, no se Parecía que entiende. no, No y se parecía que entiende. no quería jugar. Pero volviendo, antes de pasar, volviendo a lo de los triples, y ya por comentaros una cosa, el juego 3 también metieron 5 triples de Nuggets y ganaron, metieron 109 puntos. Lo podéis ver aquí, os pongo aquí las estadísticas de ese partido. Pero es que Miami tampoco metió, y en el tiros de 2 pues estuvo muy bien en Denver Nuggets en ese partido. Y en ese partido hay que nombrarlo porque fue histórico. Fue histórico, y aquí lo voy a poner, la parejita Batman y Robin. Aquí en la sección del Caballero de la Noche, pues hay que ponerlos. Jokic hizo 32-21-10, Batman, y Robin, en este caso, Jamal Murray, 34-10-10. Esto fue histórico, histórico, que nunca había pasado que dos jugadores en unas finales hiciesen dos triples dobles con más de 30 puntos. No, no, en la historia no, de es la histórico, es NBA, todo lo que quieras, no en pero es las lo que yo digo, finales. son números. Bueno, en las Vivimos en la finales y época de en la los historia en números. general, No, sí. no, pero en todo, en cualquier partido. O sea, fue historia porque Sí, sí, nadie, pero nadie, nadie ha hecho eso. Murray, Murray, ¿alguien apostaría que se lo va a volver a hacer en su carrera? Es una casualidad. Es que ni en temporada regular va a hacer esos Pero números hay que nunca. hacerlo en unas finales, hay que hacerlo. Sí, pero es que demuestra que estos yo no sé si eran realmente unas finales. O esto era, a mí me daba la impresión en estas finales, por eso me da bastante rabia, que estaba viendo un partido de temporada regular. Y O sea, yo sí lo en ese comento partido muy además claro. David apareció, como has dicho tú, y apareció Christian Brown, que metió 15 Christian puntos Brown, y sí. estuvo Claro, microondas total. es Christian que Brown, para sí. mí es un despropósito tremendo porque que Christian Brown, con todo respeto al chaval, con sus cualidades y con sus fundamentos a base de garra, sea decisivo en un partido de finales, demuestra qué ha pasado con Miami. Porque yo lo que comento ahora, con todo el respeto a Miami, con lo que ha hecho, que hemos analizado durante todos estos playoffs, nos hemos subido todo al carro, y yo incluido. Era como qué ilusión, qué interesante, qué bonito, qué buen entrenador es Spoelstra. Pero al final las limitaciones han sido claras. Y luego una cosa muy, muy importante, y yo creo que los que nos han visto en el programa ya lo hablamos en la burbuja, Jimmy Butler, yo siempre he dicho que es una estrella, pero no es una superestrella de la NBA. A veces nos olvidamos de eso. Es un jugador que igual debería ser un segunda espada en otro equipo. No sé lo que pensáis, sinceramente y objetivamente. Y entonces, claro, se ha demostrado en estas finales o realmente estaba lesionado de ese tobillo que vimos en las finales de conferencia, o es incomprensible los partidos tan malos que ha hecho en general, con malos porcentajes, malas decisiones y sin aparecer.
Y no nos olvidemos que al final la NBA la ganan jugadores. Y si no estaba Jimmy Butler. Y luego el tema de Tyler Hero es muy importante porque Tyler Hero, aparte de sus 20 puntos y ser un auténtico microondas en esta liga, permite que Butler esté más liberado para poder tener más opciones. Y luego el jugador, que lo hemos comentado, Iván, siempre lo hemos destacado, y Fernando, más destacado, más regular es Adebayo, pero Adebayo tiene una tara y un problema, que por alguna razón, y en estos partidos, en los momentos decisivos, ha jugado muy mal. O sea, ha hecho muy buenos números, ha sido regular, pero en momentos decisivos y sobre todo cerca del aro, ha tirado unas piedras, nunca mejor dicho, tremendas. Y es Ya, como Bill, decir, Ma- pero chico, Bill, ábreme la puerta. Sí. No he entendido por qué. Porque, por ejemplo, el quinto partido ha estado jugando muy bien, el primer cuarto ha jugado espectacularmente bien. Y luego se ha diluido y se ha ido. Es que no, ya no, Sí, un par de canastitas en el resto del partido y ya está, pero tampoco han forzado, lo que ha forzado eran tiros malos. yo es que creo que sinceramente, o sea, pienso que Butler tenía que estar tocado físicamente porque Yo creo que capacidades está tiene. O tocado sea, desde la eliminatoria contra Knicks. sí, sí, capacidades tiene, porque es un jugador que técnicamente es muy bueno, es de los mejores de la liga y tiene el carácter para echarse un equipo a las espaldas en momentos decisivos, porque lo hemos visto en los últimos minutos. Es que lo que esperábamos es que Jimmy Butler, lo que ha hecho en los últimos minutos, lo hubiera hecho en los 5 partidos. Pero es sí. que no lo ha hecho, entonces es totalmente incomprensible. Y creo que la gran diferencia, como bien estaba resaltando David e Iván, es que los secundarios de Denver sí han aparecido, como puede ser Bruce Brown, KCP, hasta el Aaron propio Gordon, Christian Brown, el Game Aaron 4. Gordon. Y sin embargo, los secundarios de Miami, pues es que no han aparecido. Quizá segundo partido, Max Strus, tal, pero luego enseguida que si 0 de 9 en triples, que si Caleb Martin volvió a desaparecer. Entonces ahí está la Que si diferencia. Vincent está jugando Es muy que bien, pero luego se me, diluyó también. ¿Me Sí, podéis sí. decir quién es el jugador? Es que yo no lo sé, aparte del dúo Adebayo-Butler, porque al final han hecho números. ¿Quién puede ser? Es que no hay nadie. Yo Lowry en te lo algún digo, momento. Lowry, te lo iba a decir, Lowry. Lowry ha sido el mejor, para mí ha sido el mejor de Miami Mejor Heat, hoy. Mejor porque ha hoy. sido el que más ganas le ha puesto, el más pícaro y el que salía en los momentos decisivos. Él era Pero el Lowry. con todo el respeto a No los le puedes pedir underdogs, hay que decir tampoco. que con todo el respeto y el mérito a Strauss, a Martin, a Vincent, incluso a Robinson, que bueno, Robinson, fíjate, lo ha hecho bien siempre que salía, parecía con nuevos movimientos, incluso esa desconfianza que hablábamos un poco, igual debería jugar un poco más. Al final se ha notado que no les daba. Es que daba la sensación de que estaban jugando contra jugadores inferiores, porque eso hay que decirlo también. Bruce Brown viene de un muy buen equipo en los Nets haciendo grandes temporadas. Caleb Fox, campeón de la NBA, es un jugador que juega en Detroit Pistons con sus 10-12 puntos por partido y era un seguro y una garantía. Aaron Gordon es un jugador que también es un jugador de 13-14 puntos que te los puede hacer en cualquier equipo. Digamos que los secundarios estaban muy bien hechos, muy Hablando, bien construidos. hablando de Aaron Gordon, David, nos vamos al partido número 4. Ahí lo Buah, podéis ver, el vaya partido número partido. 4 donde los Nuggets sí que metieron los triples, 14 de 28. Y una victoria de Nuggets otra vez, que los Heat no llegaron a 100, y donde el mejor jugador fue Aaron Gordon, que hizo un 27-7-6, el más regular. El último partido se vino un poco abajo por el tema de faltas y un poquito fuera del partido, Mm. pero el resto de los partidos fue de los más regulares. ¿Eh? Aaron Gordon, lo estamos diciendo, está siendo Sí, más regular de todos, aparte de Jokic y tal, pero incluso más regular incluso que Murray, porque Murray tenía sus momentos que estaba fuera desconectado, pero ataque-defensa, Gordon yo creo que ha sido el mejor de sí, Denver sí, también. yo creo que sí, y es lo que tú estás resaltando, porque en cada partido ves que aparece uno diferente, pero con la constante de Jokic. Y yo creo que también ahí está la diferencia, que en Miami no había ninguna constante. Que esa es la constante que yo esperaba de Jimmy Butler. Si tú tienes la constante de Jimmy Butler y un día te aparece Lowry, otro día te aparece Adebayo, otro día te aparece Caleb Martin, puedes pelear Pero los necesitaban partidos. más, ¿eh? Necesitaban un Claro. tercero. Sí, pero Ese es el problema. pero aunque no hubieran tenido un tercero, si hubieras tenido al menos una estrella sólida que todos los días te hubiera hecho partidos de una estrella de la NBA, al final los partidos hubieran estado más peleados. El problema, como bien comentaba David, es que Sí.
Partidos Pero bueno, descafeinados, ¿sabes? Aquí se veía claramente que no iba a ser un final apretado en muchos partidos. sí, daba la sensación de un quiero y no puedo en cualquier momento. Daba la sensación, lo que estábamos hablando durante los partidos, que incluso cuando Miami, que por ejemplo en este quinto partido, la primera parte, ha jugado su mejor baloncesto, el más parecido a unas finales, daba la sensación de que o se iban de 15 o 20 puntos, que han tenido la oportunidad y han fallado canastas facilísimas, o Denver al final, sin hacer demasiado, iba a remontar el partido. ¿Qué es lo que ha ocurrido al final? Al final ha colapsado Miami, no han podido mantener el ritmo de puntos y Denver con un poquito más, tampoco demasiado, han ganado el partido. Y luego vamos a decirlo también así de claro. E insisto en lo que comentaba al principio del programa. Tyler Hero es muy importante. Y Oladipo, que nos olvidamos de él como sexto hombre, estamos hablando de un jugador de élite absoluta. Eso Sí, hubiese sido otra cosa también. pero Hay que que han decirlo así de llegado hasta claro. aquí, han llegado hasta aquí sin ellos y Sí, es superando que es todo eso, lo que Iván. podían. Y sí, claro que Es se que les echan en damos el falta, valor. pero Sí, Iván, perdona, pero le damos ese valor que tú estás recalcando, que es muy importante, pero al final nos hemos subido todos a la rueda, incluido yo. Es como parece que van a llegar con esto, con el mérito, la historia increíble de que van a llegar y al final te das cuenta de que no les daba. Que está muy bien la historia, que habían eliminado a los Bucks, habían eliminado a Boston, que ha sido un auténtico milagro que lo hubiesen hecho, en mi opinión, viéndolo con perspectiva, pero al final, a la hora de la verdad, tú necesitas armas para poder ganar unas finales de la NBA, ¿no? Sí. Unas cañas en necesitan. Navidad, por cierto. Que he acertado yo. Denver 4-2, pues casi. Aquí la parejita que decía 4-2 Miami. Vale, pues sí, sí, te las llevo. A ti y a Nacho, a los A dos. ti, a Que Nacho. los dos decíais que iba a ganar Denver, que al final es que era el favorito y se ha demostrado que ha sido muy, muy favorito. En este quinto partido, para que veamos aquí un poquito, que ha sido un partido malo. Vamos a decir que ha sido emocionante, pero malo. La verdad es que no metían una, ha habido rachas de perder balones, de Sí. jugadas Corre sin calles. sentido, corre calles, pero se mantenía en tensión porque estaba igualado. Y sobre todo con ese último arreón de Jimmy Butler, ahí tenemos estadísticas que podéis ver que no han metido un triple. Horrible los dos equipos mal, incluso los tiros libres, muy mal. Al final metió 4 Denver Nuggets en el último minuto para cerrar el partido, pero de lo normal como iba el partido tenían que haber fallado dos, porque es que eran 50%, incluso menos llegaban a estar. Mejor jugador del partido ha sido Jokic, con 28 puntos, 16 rebotes, pero porque al final ha metido 10 puntos en el último cuarto, con un 12-16 en general. Y ya hemos dicho, en cuanto que apareciese Jokic, esto lo iba a cerrar. Y apareció Jokic, apareció un triplito por aquí de Murray. Luego ese triple de Porter, que se ha levantado todo el estadio, porque es como no metía una, justamente va y la mete en un momento importante también. Otro de KCP. Todo el KCP. Entonces es que es eso también, que no las meten en todo el partido y las tienes que meter justamente cuando el otro equipo está ahí intentando. Es que Miami parece que le costaba Dios y ayuda a anotar una canasta, mientras que Denver, fallando y fallando, sabías que al final iba a meter alguno. Y así ha sido. Es Que que por es todo cierto, diferente. es otra crítica y por lo de no acertar el resultado, pues nos han timado de nuevo, Iván, nos han timado. Claro, esto de la NBA es una cosa que me pone muy mala. Tyler Hero, insistimos con él, iba a jugar desde el Game 1, si recordamos. Sí. Se estaba vendiendo. Tyler Hero llega a las finales de la NBA. Es una de las Se nos cosas ha que no vendido viene de humo. Se nos ahora. ha vendido humo. Ha vendido humo, sí. Es una de las cosas que no viene de ahora. Llevo viendo la NBA 25 años, pero sobre todo en los últimos 8 o 10 años, esto de las recuperaciones de los jugadores, a mí es una cosa que me pone muy mal. Y el secretismo que tiene la NBA. No digamos nada durante la temporada de jugadores como Zion Williamson, que parecía que no era nada y ha desaparecido. O otros casos. Zion, pues vale, es Zion, vale. Pero yo lo de Tyler Hero, yo pensaba sinceramente que iba a forzar. Es la oportunidad de jugar en unas finales, lo que decíamos. Pero para cerrar el tema de Tyler Hero, ¿crees que ha sido decisión de Spoelstra? ¿Ha sido decisión de los médicos lo que lo llevan? ¿O decisión de Hero de, si no juego no pasa nada? Porque si eres una estrella, un jugador de la NBA, un jugador que quieres ganar todo, lo que hablábamos el otro día, igual no vuelves a jugar una final de la NBA en tu vida, que no es tan fácil. Yo creo, Das todo por jugar, yo doy todo por jugar, es que igual no vuelves yo a jugar creo que una no final. estaba, yo creo que no estaba bien físicamente. Hombre, está claro que No 100% no es, estaba, por si no hubiese es, jugado, es Pero, incomprensible, o sea, es incomprensible que no juegue ni un solo minuto hoy. En otros pero días lo entiendo. esta lesión para estar mal físicamente no hay excusa. Estamos hablando que tenía un problema de muñeca, podía haber estado entrenando físico Ya, pero si no fuera mal. precisamente si es de muñeca, que Era el contacto con el resto, las defensas y el contacto. Él podía jugar y tirar y tal, pero sí, sí, claro, era el contacto.
Pero bueno, que Hero pues dirá, bueno, yo voy a jugar otras finales de NBA. Sí, claro, hay que ser optimistas, Ya ha pero perdido 2. sí, No por sé si eso, llegará otra. Y Jimmy por eso Butler que también ya ha la perdido otra 2 sí en la Miami. jugó, pero esta dices, bueno. No, la verdad es que yo creo que en general estamos un poco, la palabra es frustrados, ¿no? Un poco como desencantados en general con estas finales y en general con los playoffs prácticamente. Porque sí que hemos visto cosas interesantes, han sido bonitas, hemos intentado sacar el jugo a todo ello porque hay que intentarlo, hay que intentar, pues bueno, divertirnos un poco, que al final se trata de eso. Pero al final te desencantas un poco por todas estas circunstancias. Y creo que la NBA me está tomando una deriva un poco extraña. No sé cuáles habrán sido las audiencias de este último partido, porque estamos ahora, ya habían caído, pero es lo que hablábamos. Es muy triste, Fernando, tú qué opinas que vives en Estados Unidos, que es así de frío y de crudo. Creo que las finales de los primeros 3 4 partidos eran 11 millones de espectadores o algo así. 11 millones de espectadores, estamos hablando que no llegan al 2,5% de la población de Estados Unidos. No, no, totalmente. Y sobre Es, todo, es increíble ese dato, ¿eh? sí, Dime tu opinión, Fernando, desde Estados Unidos. no, desde Estados Unidos, el problema además viene para la NBA que con la llegada de Messi es un rival más en el fondo, porque vamos, es una realidad. Al final cada vez hay más hispanos y más latinos en Estados Unidos. Entonces, al final a los hispanos y a los latinos, por regla general, les va a gustar más el fútbol, el soccer que el baloncesto. Y si encima traes una figura de la categoría de Messi, pues va a ser al final otra liga para competir con tu deporte, porque al final aquí la NFL está en otro estrato y en eso no hay tu tía. Y luego, pues el béisbol, el hockey, el soccer y el baloncesto se pegan entre ellos. Y me da la sensación que el soccer va a crecer porque empresas grandes como Apple, con la llegada de Messi, bueno, Dos mil grandes, quinientos millones ya han pagado en derechos. por eso, 2.500 millones en derechos. ¿Has visto las redes sociales que pasó de 1 millón a 5 millones de Sí, seguidores? sí. Ay, el equipo. No, se puede, más que cualquier franquicia de la NFL, o sea, que es brutal. Y me da la sensación de que yo principalmente el problema que veo desde Estados Unidos es que de verdad que creo que necesitan tener la ilusión de un jugador como LeBron James, o un jugador como Kobe Bryant, un jugador como Stephen Curry. Y no la veo en los últimos... O sea, no se ve en la prensa, porque ahora tú ves, por ejemplo, el equipo americano que se presenta al Mundial. ¿Hay Claro, pero algún nombre? los mundiales ya sabes que a Estados Unidos les dan igual. No, sí, les da igual, No, no los ve pero nadie. no, no, sí lo sé, pero al final ves la lista y no hay un nombre que digas, oh, wow, este es un superestrella de la NBA. Sí, son jugadores muy buenos y probablemente pueden ganar el Mundial, pero aquí, desde Estados Unidos, lo que yo presiento es que a la gente el baloncesto no es que le dé igual, porque les gusta, pero en los últimos años noto mucho más la diferencia entre el baloncesto universitario con el baloncesto profesional y cada vez tiene más importancia el baloncesto universitario. Y es Por algo ejemplo, que me llamó la atención desde el principio, porque tienen más sentimiento de pertenencia, y a eso me refiero con los jugadores americanos. Al no sentirse identificados por estas estrellas, pues las audiencias pues no van a subir, porque no tienen Pero, jugadores. Fernando, muy interesante reflexión. Iván no solo que lo piensa, lo hemos hablado mucho. Yo con Iván personalmente y lo que nos ven, por eso creo que hacer esta reflexión. Estamos hablando de las finales de la NBA, no nos olvidemos, campeón Denver. Pero la tendencia ha ido cayendo en la última década, incluso en épocas con superestrellas, con LeBron, con Curry, con Kobe, incluso las audiencias tampoco ya empezaron a bajar un poco. Y yo no estoy pidiendo que como en los 90, recordemos que las audiencias de los 90 eran de hasta 40 millones de personas, en una población que no llegaba a 300 millones de personas en Estados Unidos. Y actualmente la población de Estados Unidos se está acercando a 340 millones de personas y las audiencias son de 11, 10, 12, Sí, que pero son... es una realidad que si esta final hubiera sido Lakers-Boston Celtics, te aseguro que a 40 millones hubieran llegado. Te lo puedo asegurar con total No franqueza. lo sé, ¿eh? Porque como estás diciendo, comentaban ahora que las audiencias de estas, respecto al año pasado, que fueron unas finales de dos equipos importantes, ¿no? Boston, Warriors, Sí, fueron habían muy sido de 12. similares, muy pero volviendo a similares. esta reflexión un poco socioeconómica, al final el público también hispano y latino, que vuelvo a repetir, cada vez es un porcentaje mayor de este país, al final creo que sí se puede sentir más identificado con Boston y con Los Ángeles en cuanto a franquicias más históricas, porque al tener un conocimiento un poco menor que del americano medio, pues sí que conocen esas dos franquicias y pueden tener más interés, pero al final
como bien decimos, pues a los que nos gusta el baloncesto, pues lo vamos a seguir viendo, pero al final un mercado como Denver Nuggets... ¿Cuánta gente, Fernando, mañana te vas a levantar por Chicago, sinceramente conocen a Jokic? Pues ninguno. Ninguno, No, vale. alguno habrá. Alguno No, conocerá. ninguno no, pero no es lo mismo que si hubiera ganado pues Stephen Curry, pues no, si eso es una realidad, pero al final... Eso es. Eso que Pero- dice, lo que estás hablando del Mundial, por ejemplo, es que van jugadores que son buenos, pero la gente que no sigue tal, la gente que va a ver el Mundial por ver a otras selecciones, luego de Estados Unidos igual no conocen ni al 90% de los que van. Sí, pero Ese es un en problema esto, en el marketing, y es algo que me gustaría leeros, porque Nike, en esto son los reyes del mundo, ha sacado un anuncio Nike, que os lo voy a leer en inglés, y si no, pues le pones los subtítulos o lo que sea. Y entonces, en esto son los reyes del mambo. Entonces han puesto: A Serbian guy walks into an arena, wins an MVP, wins another one, helps lead his team to the playoffs, then the finals, wins a ring, brings a city together, and everyone is happy. That's it. That's the punchline. Una imagen de Jokic, no joke. Ya está. No, Sí, un sí, anuncio sencillo, pero bueno, esto pues, directos ahora, todo el recorrido que ha hecho Jokic desde que ha llegado a Denver Nuggets y todo sí, lo sí. que ha hecho y lo que ha llevado la franquicia Sí. hasta No, ganar no, el sí, el anillo. mérito Que era está lo que, claro. Hay que decir que Jokic es un jugador, el jugador bueno, el MVP más bajo de la historia, que nunca ha sido, creo que fue el 48 en una segunda 41. ronda. Sí, 41, lo Pensaba estaba que era el leyendo. 48. El 41. Y el mérito de Denver es eso, el trabajo bien hecho, un mercado pequeño, que es como se construyen, que es el espejo a mirarse de otras franquicias. Sin duda alguna, eso hay que darle el mérito, sin duda alguna, desde el punto de vista deportivo. Hay que hablar también de Kroenke, creo que es su Sí, propietario, ¿no? Que ha sí, ganado. Stan Kroenke. Ya, cuenta eso, Stan David, es muy Kroenke, ¿no? interesante. Sí, Ha cuenta eso y que ganado. con eso cerramos ya, con el propietario ya. Sí, bueno, ha ganado su cuarto anillo, ¿no? Digamos, en diferentes majors, porque él es accionista de los Wrangler Rams, él es accionista de los Colorado Avalanche, y creo que era accionista también de... Lacrosse. Exacto, de Lacrosse, ¿no? O sea, tiene 4 títulos en diferentes ligas americanas, o sea, es un hombre bien aprovechado y gestiona bien. La verdad es En que... año y medio, en año y medio. Sí, sí. En año y medio. Esta reflexión, aunque nos deja un poco así, bueno, hay que decirlo, Denver, campeón, Jokic MVP, vamos a hablar de cosas positivas, otro equipo diferente que gana la NBA y un equipo construido a través del draft, que eso es bonito, eso es muy bonito y es muy interesante. Y es un equipo que, hay que decirlo también así de claro, es un equipo joven que puede seguir luchando por seguir ganando anillos, hay que decirlo así de claro, depende de cómo vayan los ajustes y cómo vaya el límite salarial, de lo que tengan que pagar o no. Pero es un equipo que puede seguir estando en la élite, pero yo solo digo y espero que al año que viene pues veamos una NBA mucho más competitiva, en mi opinión, sin tantas lesiones, porque esos son todos los grandes temas, sin las lesiones, porque también hay que decirlo, como también he dicho que ha tenido suerte, porque lo digo así de claro, Denver en el tema de lesiones en el pasado tuvo mala suerte. Hay que hablar de que Murray estuvo lesionado 2 años, Porter también ha tenido muchísimos problemas de espalda. Recordemos que Michael Porter Jr. llegó a la NBA, que se hablaba de que podía llegar a haber sido el número 1 del draft en su momento. Tenía potencial para ello, Sí, la pero sus verdad. problemas crónicos Bueno, David, pues en el ya, college, pues no había tenido problemas. Así que con esto acabamos, ¿no? La temporada NBA, ¿no? acabamos la temporada de NBA ya. Voy a cerrar recordando a todos que os podéis suscribir, darle like, comentarios y lo que queréis decir de las finales, qué os han parecido, si os han gustado o no y si pensáis que Jokic es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Fernando, seguimos hablando de NBA y de muchas cosas. Por Esto no supuesto. para y la próxima cita pues seguramente será el draft. David, muchas gracias y bueno, enhorabuena a Denver y a todos los aficionados de Denver y a celebrarlo como se merece. Primer título en la historia de Denver Nuggets. Se acabó la temporada de NBA, pero volveremos con muchas ganas. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Chao, chao. Chao. Chao.